Buenas noches, mi nombre es Aníbal David Sosa Marín del área de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Hoy les voy a hablar sobre algunas cosas de resonancia magnética, movimientos spin y procesión. El movimiento spin es que el protón gira sobre su propio eje de esta manera y eh, el movimiento de precesión es como los planetas eh, eh, sobre el Sol. eh, de esta manera que gira alrededor de este movimiento. Ese es el movimiento de precesión. Ahorita les voy a hablar sobre el magnetismo longitudinal y el transversal. El magnetismo longitudinal es, es el exceso de protones que se orientan paralelamente al eje del campo magnético externo. Se refiere al fenómeno producido por la orientación no aleatoria del campo magnético. Digamos que yo tengo esto, digamos que es un imán, y lo que hace el longitudinal es de forma paralela, o sea, continua, todo junto. Este va a ser el campo magnético y el magnetismo transversal lo que hace es que el pulso de radiofrecuencia hace que disminuya la magnetización longitudinal y se establece una nueva magnetización transversal. Los protones que estaban orientados aleatoriamente en otras direcciones como derecha, izquierda, arriba y abajo, atrás y adelante, cancelan sus movimientos magnéticos y ahora se orientan en una nueva dirección. Eso es lo que hace el transversal. Si el longitudinal hace de esta manera, el transversal lo que hace es como regresarlos. Ahora les voy a hablar sobre el tiempo de relajación. Transversal o T2. También está el longitudinal y T1 y el eco TE. Bueno, por ahora les voy a hablar sobre el transversal o T2. Eh, Dado que los procesos del T2 siguen un mecanismo exponencial, la cantidad de T2 define cómo el tiempo requerido para que la magnetización transversal, como lo estaba explicando, del vector alcance el 37% de su magnitud original después de su excitación inicial. Y la longitudinal, o T1, se suspende las ondas de radiofrecuencia que hacen un paso a un estado enérgico menor o de reposo. Eh, el T1 es más lento y al irrumpir estas ondas de radiofrecuencia, los átomos de hidrógeno vuelven a ponerse en línea con su movimiento spin o magnetización longitudinal. El campo magnético externo liberando energía por los protones que se recolectan y usan para la formación de la imagen. El eco TE es el tiempo transcurrido entre el primer pulso enviado y la señal recogida. El intervalo de tiempo que pasa entre la aplicación de pulso radiofrecuencia, el estimulador de los espines, eh, y el restante en el que se adquiere la señal que se emite por los mismos durante su relajación. O sea, el tiempo de relajación del ECO-TE se calcula el tiempo transcurrido entre el pulso que se envía para poder tomar la imagen y la señal recogida. Y ahorita también está el tiempo de relajación de repetición, que es TR, es el intervalo del tiempo que pasa entre los pulsos de radiofrecuencia o también el tiempo que pasa entre un pulso de excitación y el siguiente. Es decir, que se demora en repetirse el ciclo de secuencia, que se demora en repetirse el ciclo de frecuencia. Ahora voy a hablar sobre la función de la jaula de Faraday. Es con una cobertura de placas de mallas de cobre en la totalidad, digámoslo así,
que estamos dentro de un resonador y hay como una capa, eh, como si fueran las paredes, una puerta, como si uno estuviera encerrado en un cubo, por así decirlo, en un cuadrado, como si fueran puertas y ventanas, donde se ubica el resonador. Pues lo que hace esta jaula de Faraday es evitar el pasaje de las ondas de radiofrecuencia provenientes del exterior y puedan modificar la imagen. ¿Cuáles podrían ser esas ondas de radiofrecuencia? Los celulares, por algún radio, wifi, etcétera. Eso podría afectar en las imágenes del resonador. Eh, el funcionamiento. También está el funcionamiento de medios de contraste en resonancia magnética. Los medios de contraste son empleados para mejorar la visualización de las estructuras normales o lesiones en las imágenes producidas. Además, los agentes de contraste y resonancia magnética cambian el ambiente magnético a su alrededor de forma inmediata. Esta alteración cambia la vía que siguen las moléculas del agua en respuesta al campo magnético del equipo. Cuando existe una alta concentración de agentes de contraste, como en un tumor, el cambio en el comportamiento de las moléculas, o sea, en el tumor, produce más señal, lo cual podemos ver de una forma más brillante e iluminada. También voy a hablarles sobre las antenas, qué son las antenas y los tipos de antenas. ¿Qué son las antenas? Las antenas pueden ser de transición, recepción, que es decir, emiten la señal de radio de frecuencia, también recibe la señal de los tejidos y también están las antenas de recepción, que solo reciben la señal emitida por los tejidos. Además, las antenas también se pueden clasificar en envolventes y superficiales, lo cual les hablaré en otro caso. Pero con las antenas podemos ver mucho mejor eh, el examen, el estudio que vayamos a realizar. Por eso es adecuado saber qué antena se debe usar porque hay tres tipos de antena que son las lineales, la cuadratura, la multiplemente, las lineales que solo recogen la información a lo largo de un eje del espacio limitado, lo realiza el estudio a un solo plano. O sea, lo que te permite hacer es que vas a tomar un estudio de abdomen. Solamente vas a poder observar el estudio en que vayas a hacer el corte de anterior a posterior. Solamente se puede hacer eso. Las antenas cuadratura recibe la señal de dos canales diferentes que pueden obtener una mejor resolución espacial y pueden realizar secuencias en cualquier plano del espacio. Esta es un poco más completa. Podemos ver mejor los órganos en movimiento. Eh, Obviamente también cumple lo del lineal, pero vemos un poco mejor cómo está el movimiento de los órganos. Y las arterias ve las antenas múltiplemente, la unión de varias antenas, como un FOV pequeño. Esta antena recibe la señal del tejido y se unen para formar una sola imagen, con una alta resolución, señal de alta relación, como la señal y el ruido. Esto más que todo es para los estudios de tórax, abdomen, pelvis y el muslo. Muchas gracias por su atención. Que tengan feliz noche.